Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, reanudando nuestro programa de profecías esperanzadoras en la franja correspondiente a la fe, la franja de la fe, en la que nos autodenominamos Iglesia una y fiel en misión hacia la Iglesia remanente. Tenemos nuestro tercer programa de la serie. En un primer programa de profecías esperanzadoras vimos una introducción que nos permitía ver en perspectiva lo que la revelación privada aporta a la Biblia y a la historia sagrada para entender los últimos tiempos que nos correspondió vivir. Veíamos, por ejemplo, que queríamos hacer una gran síntesis de más de 200 casos, seleccionados 100 de ellos, de apariciones de la Virgen María y de Jesús en los 5 continentes durante los últimos 170 años, en los que la Virgen nos ha advertido a esta generación que llegaron unos últimos tiempos en cumplimiento a lo profetizado. Es un tema demasiado amplio y el objetivo de esta serie de profecías esperanzadoras es hacer, como decíamos, un gran resumen en un cuadro en el que vamos a estar desarrollando durante una serie de programas una síntesis muy apretada, pero ojalá clara, de todos los eventos que han de ocurrir a esta generación, y en cumplimiento de la Biblia se llevará a cabo eventos que tenemos que conocer por misericordia del cielo para prepararnos a ellos, prepararnos y vadear todos los peligros físicos y espirituales que van a ocurrir en esta época tan difícil de estos últimos tiempos. Para ello, decíamos que vamos a trabajar columna por columna de unos cuadros que inclusive le hemos mandado a ustedes, a todos los que nos lo han pedido, al correo electrónico, para desarrollar. Hoy, por ejemplo, vamos a tener el segundo programa, tercero de la serie, en el que estamos desarrollando la primera columna, la parte de la toma de la iglesia. En el programa vamos a dedicar 2 programas, el de la vez pasada y el de hoy, a desarrollar esta columna. Luego podremos trabajar todos los demás eventos para tener la perspectiva que necesitamos para poder manejar estos tiempos difíciles. En el programa pasado, por ejemplo, vimos una primera parte del desarrollo de esta columna en el que hacíamos una síntesis del proceso de la toma de la iglesia, profetizado en todas las apariciones, las 170 años de la Virgen María en los 5 continentes, un caso particular de una vidente muy especial a la que Jesús le habla y nos reitera y resume todo lo que la Virgen ha dicho anteriormente. Y en concreto, sobre la toma de la iglesia, hay 349, decíamos, profecías de la Virgen que dan detalles al respecto, consignado en el libro La Virgen nos prepara para la batalla final de los últimos tiempos, y más de 564 citas proféticas en el libro Jesús habla hoy. También estuvimos viendo no solamente el proceso, sino la historia del cumplimiento de ese proceso. 7 batallas históricas para la toma de la iglesia de parte de las fuerzas oscuras, de las fuerzas masónicas, que describimos muy rápidamente. Lástima no tener más tiempo para desarrollar el tema. Posiblemente posteriormente, después de ver todas estas columnas, haremos un especial sobre esta parte que es apasionante.
7 batallas, 3 ya ganadas, 170 años de embates de las fuerzas masónicas para tomarse la infraestructura de la iglesia, para hacer una iglesia ecuménica universal y ponerla al servicio del nuevo orden mundial. 3 ganadas inicialmente, al primer embate del liberalismo católico, con gran valentía y contra las fuerzas masónicas, el Papa León XIII y el Papa Pío IX las atacaron y las pusieron en su sitio y ganamos una primera batalla, con sus documentos magisteriales, con sus encíclicas denunciando y parando de frente los intentos de un plan a más de 100 años de la masonería para tomarse la iglesia e instrumentalizarla para sus fines malévolos. Una segunda batalla, cuando surge el modernismo con mucha fuerza, persisten en sus intenciones, pero un gran papa, el Papa San Pío X, las tranca al modernismo y gana una segunda batalla, como veíamos hace en el programa pasado. Otra tercera batalla, sigue el modernismo tratando de meterse y viene el neomodernismo, la nueva teología, también trancada por el Papa Pío XII, en una tercera batalla que ganamos durante esos primeros 100 años. Pero en el Concilio Vaticano II hicimos una batalla tremenda y tristemente podríamos decir que hubo un empate técnico. Nos ablandaron, se introdujeron, sembraron bombas de tiempo, redactaron documentos ambiguos para después irlos levantando, pero no vencieron, tampoco los vencimos nosotros. Pero después, en los últimos 50 años, 60 años, ha habido un proceso de una batalla actual, que es la que estamos en este momento, en la que han estado destapando las bombas de tiempo sembradas en el Concilio Vaticano II para cambiar el magisterio de la Iglesia con el modernismo, llamémoslo ya neomodernismo, ¿sí? Y tristemente en los últimos 5 años, como vimos en el programa pasado, pisaron el acelerador este papado y estamos en una batalla que está profetizado que perderemos, entre comillas. Se van a tomar la iglesia, va a haber un cisma y habrá una iglesia remanente, la misma iglesia de 2000 años de magisterio y una iglesia convertida en una ecuménica democrática para poner al servicio. La quinta batalla, la sexta batalla en este caso, también la vamos a perder, está anunciada, que va a ser cuando ya consoliden la asociación de la falsa iglesia ecuménica democrática con el nuevo orden mundial. Nosotros, la iglesia remanente, replegados, pero la historia tiene un final feliz, como veíamos en el programa pasado. Ganaremos la última batalla, va a haber una purificación del mundo y ganaremos la última batalla, porque al final mi corazón inmaculado triunfará, dice la Virgen, el triunfo de los sagrados corazones, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y después de una purificación, la iglesia, durante el cielo nuevo y tierra nueva que viene a continuación, estaremos finalmente teniendo la iglesia en la posición que le corresponde tener en la sociedad. Ganaremos la guerra. Quien gane la última batalla gana la guerra. Por lo tanto, todo esto lo vimos en el programa pasado. Hoy vamos a ver como una tercera parte, en la que vamos a ver, por ejemplo, los cambios doctrinales, así llamamos este programa, que ya no el proceso, sino vamos a ver en detalle cuáles son los cambios que el liberalismo católico, el neoliberalismo, el modernismo, el neomodernismo y el posmodernismo, modernismo en general, han querido y están cambiando en la iglesia durante las 6 batallas. Tristemente van a lograr imponer un modernismo y se van a quedar con el caparazón de la iglesia temporalmente. Nosotros nos replegaremos y van a construir una falsa iglesia ecuménico-humanista universal al servicio del nuevo orden mundial. Esto, para ver estas doctrinas, esos cambios doctrinales que son tantos, vamos a tener que limitarnos a solamente 9 ejemplos en 4 grandes áreas doctrinales de la iglesia. Después de eso sí ya podremos, al terminar hoy
desarrollar la primera columna, ver los 2 eventos previos antes de que suba el anticristo, los 3,5 años primeros del anticristo, los 3 años y segundos, la tiranía del anticristo, la purificación y el milenio. Hoy terminemos entonces viendo esta primera columna que está desarrollada en un libro que hemos denominado Se cumplen las profecías. Es un tema tan amplio, que aquí hacemos un pequeño esbozo, 9 ejemplos nada más. Pero en el libro Se cumplen las profecías sobre la crisis de la iglesia en los últimos tiempos, un examen a la situación actual, podrán encontrar muchos detalles del proceso y de las 9, de las 7 batallas y los 9 ejemplos y muchos más que vamos a ver hoy. El capítulo 7, por ejemplo, de este libro se refiere al Desinger Bergoglio. El Desinger Bergoglio es un documento generado por un grupo de sacerdotes españoles que reunió más de 160 cambios doctrinales que el Papa estaba haciendo en los últimos 4 años, hace casi un año que pararon porque ya desbordó los cambios y generaron, sin embargo, y demostraron que ya había tocado todos los grandes temas de la teología, de la doctrina de la Iglesia. Y este capítulo, pues es un documento muy largo, de más de 3.000 hojas. En el documento de la crisis de la Iglesia tenemos un resumen de solamente como 40 páginas de todo esto, en el que vemos, por ejemplo, que hay 4 grandes áreas, siguiendo el esquema de Santo Tomás de Aquino, de la escolástica, de cómo clasifica los temas teológicos de la Iglesia, en el área del dogma, de la moral, del culto y de la eclesiología. 4 grandes áreas donde la Iglesia y la teología ha clasificado todos los temas relacionados al magisterio de la Iglesia. Hoy vamos a, por el poco tiempo con que contamos, vamos a ver unos 3 ejemplos nada más. Son 160 ejemplos clasificados en esta forma, como lo hemos estructurado en el libro Se cumplen las profecías. Vamos a dar solamente 3 ejemplos del dogma, de los cambios en el dogma, unos 3 ejemplos en el cambio de la moral, de los tantos ejemplos que hay. Vamos a dar un ejemplo nada más significativo de los cambios en el culto y vamos a ver un par de ejemplos en cómo la masonería transforma la iglesia tradicional en una iglesia modernista, ecuménico, humanista. Veamos antes de una pausa alcanzamos a plantear los 3 temas, 3 ejemplos de cómo la masonería está cambiando el dogma de la iglesia. ¿Qué es el dogma? ¿Cómo se clasifica en el esquema escolástico tomista la doctrina? Es todo lo que debemos saber para salvarnos. Está consignado en el catecismo de la Iglesia Católica. Es un compendio donde está todo el magisterio puesto para el pueblo de Dios. Y una primera ejemplo de cómo la masonería ha estado trabajando intensamente para cambiar el depósito de la fe, vamos a verlo en paralelo. La Iglesia, lo que siempre ha dicho durante 2000 años y lo que el modernismo quiere cambiar en este momento, ha cambiado después del Concilio Vaticano II especialmente y en los últimos 5 años. La Iglesia se ha fundamentado siempre en la filosofía escolástica, la de Santo Tomás, un realismo objetivo. La masonería se trabaja con esquemas filosóficos completamente diferentes, subjetivos, idealistas que vienen de Kant, que vienen de Hegel, de Heidegger, mientras nosotros venimos con Santo Tomás de la parte aristotélica. Vamos a ver este ejemplo un poco desarrollado, otros 2 ejemplos y culminaremos con 9 nuestra sesión de hoy.
nosotros creemos que la verdad dada por Dios en la Biblia, en el Evangelio, está sintetizada en el credo. Es lo que nosotros necesitamos saber para salvarnos. La iglesia tiene dogmas, doctrinas muy concretas dadas por su fundador en la Biblia y en la tradición. Y es la misma naturaleza de la iglesia el mantener ese depósito de la fe, ese magisterio, muy bien sintetizado en el credo y en el catecismo. Verdades eternas, leyes eternas inmutables, reveladas, eternas, que no pueden cambiar. Puede cambiar su forma de expresión lingüística a una cultura, a un momento de la historia, pero no puede cambiar su doctrina y su contenido. Es lo que la iglesia ha creído durante 2000 años de parte de todos sus miembros, en todos los países, durante todo el tiempo. Ese es el depósito de la fe que le corresponde mantener a la iglesia y debe comunicarlo al mundo para que se convierta a ella. Es la verdad pura, la verdad perfecta de los planes de Dios para la creación de la humanidad. El modernismo lo ha cambiado poco a poco. Aquí no vamos a decir que es el cardenal Bergoglio el que los cambia solamente pisando el acelerador en los últimos 5 años. Lo han estado haciendo durante 170 años, como vimos en el proceso, donde el modernismo ya no quiere cambiar las verdades, no quiere aceptar y acatar. Es el hombre soberbio que quiere mejorarle la plana a la Biblia, que quiere mejorar lo que la iglesia ha dicho durante 2000 años, porque cree que se ha equivocado y que ahora sí por fin vino la verdad de Argentina. No. Ellos no aceptan que hay verdades absolutas ni eternas, sino que todo cambia. Lo que ayer fue verdad, hoy ya no es verdad. Cada persona crea su propia realidad subjetiva. Lo que para mí es cierto, para ti puede no serlo, no importa, no hay ninguna contradicción, no se acepta el principio de no contradicción aristotélico. Es posible las contradicciones, no hay ningún problema, todo es cuestionable. De hecho, el modernismo cuestiona todos los dogmas de la iglesia y los cambia sin ningún problema, no se inmutan ellos mismos. Es más, la verdad para ellos es secundaria. Lo importante es el amor, lo importante es arreglar los problemas del mundo, lo importante es el hombre, el Dios hombre y no el Dios verdadero. Todo eso es lo que han querido cambiar. Ese primer aspecto, el modernismo ha querido cambiar los dogmas y las doctrinas de la iglesia que no se pueden cambiar. No tenemos tiempo de dar muchos ejemplos. En el libro de La toma de la iglesia podemos ver bastantes de ellos. Pero en fin, veamos por ejemplo un segundo caso sobre los cambios acerca del dogma, Dios y Jesucristo. Nosotros, por la revelación, por el depósito de la fe, por el Evangelio, por la iglesia que nos ha enseñado durante 2000 años la misma doctrina, creemos en un Dios creador totalmente diferente de su creación y de sus criaturas, un Dios trascendente, totalmente otro. No nos crea de su sustancia, nos crea de la nada. Eres un ser totalmente espiritual, totalmente otro. No se confunde con el ser creado de la nada. Totalmente espiritual, y lo natural está sobrenaturalizado en función de Él. ¿Que nos crea para qué? Su plan de la creación, para compartir su felicidad eterna. Después de que aquí libremente tomamos la decisión de acatar los mandamientos, seguir su invitación, aceptarla y vivir con Él eternamente en el cielo. Creemos en un Dios trinitario, no un Dios cualquiera. El Dios católico no es el mismo Dios de las demás religiones, de los maometanos, de los judíos. Nosotros creemos en el Dios trino y creemos que Jesús es Dios y es fundamental para nosotros. Y creemos que Dios es conocible a través de la razón, dentro de las limitaciones de la razón. Pero que Dios sí podemos conocerlo a través de Jesús, que es la palabra de Dios, y de la razón que nos dio para, a través del conocimiento. Por ejemplo, las 5 vías de Santo Tomás, conocer un poco, dentro de nuestras limitaciones, la naturaleza de Dios para conocerlo
a amarlo y servirle. Todo esto lo hemos creído durante 2000 años. El modernismo lo quiere cambiar, no quiere aceptar eso. Tiene una concepción diferente de Dios. Con diferentes manifestaciones ha tenido una idea que se acerca demasiado y muy frecuentemente al Dios inmanente, al Dios panteísta de las religiones orientales, en el que se confunde la naturaleza de Dios y el ser de Dios. Ellos no creen en la metafísica, por lo tanto no hay un ser diferente de otro, todo es un solo ser. No hay el ser Dios y el ser humano y el ser creación. Para ellos hay una confusión y tienden a confundir los teólogos modernistas la naturaleza de Dios, que se confunde con la naturaleza de su creación como si fuera una sola cosa. Es el panteísmo. Dios es todo, todo es Dios. Deifican por lo tanto la naturaleza, deifican al hombre y terminan adorando al hombre en vez de adorando a Dios. Todo esto les pasa por alejarse tristemente de las realidades dadas por el magisterio de la Iglesia en forma pedagógica que ha dado a través de los siglos y que nosotros acatamos la Iglesia tradicional con humildad, ¿sí? De Jesús, cambian el concepto de Jesús. Ellos creen que la Biblia, como veremos a continuación en el tercer ejemplo, son mitos y son leyendas y son formas hermosas de hablar, y que Jesús sí existió, pero es un ser especial, indudablemente. Un ejemplo para la humanidad, pero el Jesús de la fe, el Jesús de los milagros, el Jesús Dios, perfectamente hombre y perfectamente Dios, ellos no lo toman como tal. Ellos creen que hay una diferencia entre el Jesús de la Biblia y el Jesús histórico. Y tristemente empiezan a distorsionar lo más básico. ¿Cómo podremos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el espíritu, el primer mandamiento, si no lo conocemos y si no tenemos una noción real de Él? El modernismo distorsiona la verdad de Dios, el conocimiento de Dios, que no hay un Dios católico, que Dios no se puede conocer, que el que lo crea, una cantidad de discursos del cardenal Bergoglio que van en contra, como expresión del modernismo, y aquí no tenemos tiempo de ver tantos ejemplos, pero aquí vemos que lo mismo que dice Bergoglio se ha dicho durante 170 años a través de las diferentes expresiones del modernismo hasta llegar a este momento y a lo que va a llegar ahora para su concreción y su toma de la Iglesia. La cristología la cambia. Un tercer ejemplo de los cambios doctrinales que el modernismo a través de los siglos ha hecho es acerca de las Sagradas Escrituras. Nosotros hemos creído siempre que la Biblia es la palabra de Dios revelada y escrita, y es inerrante, no erra. Está protegida, está perfectamente protegida, y es la palabra de Dios escrita por personas inspiradas directamente por el Espíritu Santo, y es la fuente de nuestra fe. Con la tradición se crea el magisterio, y ha habido una sola interpretación. Siempre han habido diferencias, pero siempre han sido absueltas por el magisterio de la Iglesia. No es fácil comprender la Biblia. Tienen que haber personas especializadas, guiadas a través del Papa y de su colegio cardenalicio, de encíclicas, de concilios, para disipar cualquier duda en la interpretación de la Biblia. Pero durante 1850 años no hubo dudas al respecto y se creyó siempre lo mismo en todas partes. Lo sigue habiendo esa misma interpretación en la Iglesia tradicional, conservadora, la de siempre, la de los 2000 años, la que se ajusta al magisterio perenne y fundamentado obviamente en una perspectiva y en una filosofía de conocimiento de la realidad aristotélica, en la expresión católica de Santo Tomás de Aquino. El catecismo lo resume pedagógicamente, es estable lo que se cree de la Biblia, la interpretación de la Biblia es una sola. Si no fuera así, seríamos como los protestantes, donde cada uno es un papa y cada uno hace su propia interpretación de la Biblia. Nosotros no tenemos una sola interpretación. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia, como se ha dicho siempre. El modernismo no acepta eso. Desde hace 170 años ha estado combatiendo con una persistencia feroz a
a esta situación tan simple y tan clara del católico tradicional, humilde, sencillo, que acata la dirección del magisterio de la Iglesia, que acata lo que dicen sus obispos, sus sacerdotes, el Papa, cuando se ajusta al depósito de la fe, cuando no lo cambia, como había sido hasta hace 5 años, cuando cambió finalmente esto con un papado que ya no interpreta el depósito de la fe. Ahora, los soberbios teólogos, jerarcas, con la crítica histórica, con el racionalismo, lo que no entiende mi mente no lo acepto. La razón domina la fe y es por encima de la fe, y la fe está subordinada a lo que la omnipotencia del hombre con su razón puede entender. Sí, se independiza de la fe y con una soberbia intelectualista todo lo cuestiona. La Biblia ya la vuelve mitos. La Biblia empieza a estudiarla históricamente y a ponerle unos parámetros de estudio que la sacan de la fe, sin el contexto de la fe, y con la falibilidad humana y la soberbia humana empiezan a cambiarla y a distorsionarla en una forma impresionante. Para ellos la Biblia es solo metáforas, la Biblia es solamente figuras analógicas, no hay una realidad. Qué triste, porque ya no hay una confianza en las Sagradas Escrituras. Bueno, y podríamos seguir hablando mucho de esto, pero aquí queremos darles un panorama general y decir, ¿cuál es el mensaje central aquí? El modernismo está cambiando lo que la Iglesia ha mantenido durante 2000 años. Y tristemente va a lograr tener éxitos temporalmente con el caparazón de la Iglesia y engañando a la mayoría del pueblo católico y poniendo eso al servicio de todas las demás religiones en una sola religión universal. Pero estamos viendo ese proceso. Por ejemplo, en moral. La moral, lo que debemos hacer y no hacer para salvarnos. Eso es lo que la Biblia, lo que el catecismo, lo que el magisterio de la Iglesia nos ha enseñado siempre. Una sola moral. Una moral en que vamos a ver unos ejemplos. Nosotros creemos que para entender la moral tenemos que rescatar 2 conceptos que hoy día no se suele traer en el modernismo y en la enseñanza actual de la Iglesia Católica ya modernizada, ¿sí? El hombre pecó por el pecado original en sus padres y tiene una naturaleza caída. Y aún con el bautismo tiene el pecado original que le da tendencia al mal, y solamente aún bautizado tiene esa naturaleza caída, necesita de la gracia de Dios para mantenerse establemente en el bien y alejarse establemente del mal. Esa es un requisito, y esa gracia viene con los sacramentos en la Iglesia fundamentada por Jesús y creada por Jesús. Entonces, a través de los sacramentos y de la oración, la Iglesia nos da la facilidad para poder manejar la realidad del pecado original. Se requiere una autoridad guía, se requiere unas leyes, una humildad. Tenemos que depender de la Iglesia. Todo eso lo cambian. El modernismo no acepta el pecado original, es pelagiano. Nos podemos salvar sin necesidad de la gracia, sin necesidad de los sacramentos. La soberbia del modernismo, del hombre que se pone frente a Dios y dice no te necesito, yo puedo arreglármela solo, hace que creen que pueda crear un mundo de espaldas a Dios, un mundo bueno, con solamente esfuerzos humanos. Y al no andar en la realidad del pecado original del hombre y tratar de hacer todo por su propia cuenta, se cae el edificio y, como veremos con los siguientes ejemplos, se desvirtúa la Iglesia Católica desde adentro. Hagamos una pausa para continuar nuestra exposición.
Un segundo ejemplo de cómo se cambia la moral eterna, la moral que la Iglesia ha dado durante 2000 años, que está consignado en los 10 mandamientos, tiene que ver, para entenderse bien, con el concepto de la salvación. La pregunta es: ¿salvación de qué? La Iglesia siempre ha contestado que su razón de ser, su función, tanto en enseñar las verdades como en dar unos 10 mandamientos para saber lo que podemos hacer y no podemos hacer, en los mandamientos, es para salvarnos del infierno. Nosotros creemos que hay un infierno y hay un cielo, hay un purgatorio, y que nacemos y morimos, pero nuestra alma es eterna, y por lo tanto la eternidad solamente va a ser en el cielo o en el infierno. Si morimos en pecado mortal sin arrepentirnos, vamos al infierno eternamente. Si morimos en gracia de Dios, pasando aún por el purgatorio, tendremos la eternidad en el cielo. Verdades tan sencillas como eso. Lo temporal también es importante, pero en función de la salvación eterna. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, no podemos quedarnos aquí acomodados y hacer todo en función de donde pasaremos miles de millones de siglos para empezar, mientras aquí 80, 50 años es un abrir y cerrar de ojos. Y tenemos enemigos que no quieren la salvación. El mundo, organizado para alejar de Dios. El demonio viendo como león rugiente, viendo cómo engañarnos, y el pecado original. Todo eso lo aceptamos y es lo que permiten que seamos sumisos a lo que la Biblia nos dice en los 10 mandamientos y las ayudas de la Iglesia. El modernismo no acepta eso. La salvación, para ellos la salvación es básicamente salvar a la humanidad de un mundo injusto social y económico. Ellos quieren hacer un orden mundial donde todo el mundo tenga comida, salud, alimentos, bienestar, todo esto. Pero si no niegan las postrimerías de que el infierno pueda existir o no existir, frecuentemente no lo hacen, aunque este Papa ya lo hace. Dice que el infierno no existe, lo ha repetido en 2 oportunidades. Pero bueno, eso es simplemente un ejemplo del modernismo, y cuando se sale absolutamente de lo que la Iglesia había creído toda en su historia, y pues está en el catecismo y está en la Biblia. Pero normalmente no se niegan las profecías, sino las postrimerías, sino no se hablan de ellas. Y por sustracción de materia, la gente ya se olvida de eso y se acomoda en el mundo y se olvida de la trascendencia. Porque la masonería, al tomarse la Iglesia, básicamente lleva a personas ateas en la práctica, porque se dedica básicamente a arreglar, como si fueran una ONG, los problemas del mundo. La religión se queda reducida a sociología, psicología, economía, política, secularismo. Qué triste, porque ahora con el tercer ejemplo sí vamos a ver cómo definitivamente vemos que el modernismo está desnaturalizando el magisterio de la Iglesia de 2000 años. Nosotros creemos, sí, que hay unas leyes estables, los 10 mandamientos, y que si no los cumplimos, pecamos mortalmente y vamos al infierno. O si nos acogemos a ellas, o si pecamos, nos arrepentimos y nos confesamos sinceramente y morimos en gracia de Dios, nos vamos al cielo. Bueno, todo eso nos da. Hay pecado mortal cuando cometemos un pecado sobre materia grave, con pleno conocimiento y con plena voluntad. Verdades eternas que, mejor dicho, las hemos siempre recibido, pero han estado tratando de cambiarlas poco a poco en los últimos 50 años especialmente, y en estos últimos 5 años. Por ejemplo, con el adulterio, que hemos creído siempre de los 10 mandamientos. Si yo estoy en adulterio, me he divorciado y me he vuelto a casar, y me doy cuenta de pronto que tengo un matrimonio válido anterior que no ha sido anulado, y quiero volver al catolicismo, tengo que arreglar y no puedo continuar, y tengo que separar cuerpos y no puedo quitar la relación, pero no puedo seguir en adulterio. Y para tener los mandamientos y salvar mi vida en la eternidad, o sea, ir al cielo, tengo que dejar la vida en adulterio con la nueva pareja que tengo. No puedo seguir en esa forma. Eso es lo que hemos creído siempre. Si no puedo cambiar, porque tengo nueva familia y nuevos hijos, tengo que separar cuerpos, pero para poder comulgar, para poderme confesar
y pedirle perdón a Dios, tengo que hacerlo con arrepentimiento y con propósito de enmienda y dejar de pecar. Separando cuerpos, por ejemplo, en el peor de los casos, o volver a mi familia anterior. Por lo tanto, eso es lo que hemos creído siempre. Pero con el amor y Leticia y la moral situacional que viene del modernismo, cambia todo. Ahora con discernimiento, con acompañamiento, la moral es relativa. La moral situacional viene del protestantismo. No hay verdades fijas, no hay leyes estrictas. Los 10 mandamientos sí, una guía interesante, pero hay excepciones, es relativo. Hay casos que permiten la excepción y uno puede continuar pecando sin pecar mortalmente y venialmente. Dios lo perdonará y de pronto ni siquiera es pecado venial, porque es preferible un mal menor a otro mal. Bueno, todo eso es lo que dice la moral situacional. La moral situacional fue atacada y aclarada por muchas oportunidades, pero por el Papa Pío XII. Y ahora este Papa, con su séquito, saca la moral situacional nuevamente y contradice frontalmente, imponiendo la moral situacional, la ética situacional, en contradicción a lo que el magisterio anterior había dicho. Descaradamente. Y lo impone, y lo que hace es alejar a la gente, porque ya se confiesan muchos adúlteros y sin arrepentirse creen que están absueltos, una confesión sacrílega, y comulgan no para recibir la gracia y mantenerse en el bien, sino para su propia condenación, como dice la Biblia. Un tercer ejemplo. Y podríamos seguir, porque estamos mostrando cómo el modernismo viene, todo esto lo ha dicho, no hay ninguna herejía nueva, no hay nada nuevo bajo el sol. Durante 20 siglos han salido todas las herejías. En los últimos 170 años han estado surgiendo ya dentro y con una consistencia, y ahora un grupo las está imponiendo. Antes al menos las tenían académicamente y las tenían como puntos de referencia y como hipótesis y como intentos de cambiar la doctrina. Ahora ya la están formalizando en este papado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Veamos en culto, hagamos un solo ejemplo para seguir viendo la cantidad de cambios doctrinales que hay para la tesis que estamos sustentando de que el modernismo cambia las doctrinas tradicionales eternas de la Iglesia. El culto son las ayudas necesarias para la salvación. Las ayudas que son básicamente, como hemos estado diciendo, la oración y los sacramentos. A través de ellos viene la gracia. Ya hablamos de este tema. Y aunque estemos bautizados, tenemos una naturaleza caída y necesitamos de la gracia para podernos mantener en el bien. Y se requiere una autoridad que nos guíe. Porque como tenemos tendencia al mal, humildemente aceptamos que nos guíen, nos reprendan, nos ayuden, nos corrijan y nos lleven por buen camino, sin arrogancias, ni soberbias, ni autosuficiencias. Eso es lo que siempre se ha dicho. Por la misma concupiscencia y el reconocernos con una naturaleza caída, y que solos no podemos sin la gracia salvarnos. Sin oración no hay salvación tampoco. Pero ¿qué ha cambiado con el modernismo? No, ellos no aceptan esto. Ellos parten de que el hombre es bueno por naturaleza, lo cual no es cierto. Es bueno por naturaleza, pero está caída, y creen que las circunstancias pueden cambiar todo esto, y que ellos son tristemente el caso de la misa, por ejemplo. Los sacramentos. Siempre hemos creído que no podemos comulgar sin estar confesados, si no podemos confesarnos sin arrepentirnos para que sea válida. Y lo que está pasando en este momento es que están cambiando los sacramentos. Como vimos con el amor y Leticia, donde ya se puede comulgar y confesar sin arrepentirse y siguiendo en pecado. Se abre una caja. Ahora vemos que se está protestantizando la misa. Están ya abusando de la misa, están integrando muchos abusos litúrgicos que le llevan a unos irrespetos que son sacrílegos, pero están ya protestantizando la misa. Ya los protestantes están pudiendo comulgar con los católicos, con las nuevas legislaciones de la Iglesia. Y dentro de poco van a empezar a quitar todos los sacramentos para que puedan venir los judíos, los musulmanes, los ateos, los masones, a la gran Iglesia Ecuménica Universal. En fin. Veamos ahora, para terminar, en el último segmento, unos pequeños ejemplos de cómo cambia la Iglesia en la parte de la secularización, cuando cambia la naturaleza de la Iglesia, con unos últimos ejemplos.
Por último, vamos a dar un par de ejemplos nada más, muy rápidos, sobre la pastoral y la misión de la iglesia, la que ha sido siempre comparada con la que el modernismo quiere imponer, va a imponer temporalmente al cascarón de la iglesia remanente. Nos mantenemos en la iglesia fiel de siempre, y cómo están queriendo a través de estos cambios conseguir pasar de una iglesia tradicional a una iglesia ecuménico, humanista, universal, al servicio del nuevo orden mundial, en un engaño global impresionante, en el que van a lograr engañar a más de 2/3 partes de la población. Afortunadamente, con la gracia de Dios, y como veremos en los próximos programas, una 1/3 parte de la población va a sustraerse de esto, la iglesia remanente, y va a mantenerse en la iglesia fiel y verdadera de siempre, de 2000 años. 2 ejemplos muy cortos y muy sencillos. El falso ecumenismo. Nosotros hemos creído que Cristo fundó una sola iglesia verdadera. Nosotros respetamos las demás iglesias, pero una cosa es respetar y otra decir que todas las iglesias son verdaderas y da lo mismo cualquier iglesia, como dice el modernismo. Nosotros creemos lo que hizo Jesús: ir y predicar el evangelio, la misión de la iglesia, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien se convierta se salvará, quien no, no se salvará. Hay excepciones de algunas personas no católicas en otras religiones que se salvan por ignorancia invencible y que cumplen la ley natural, pero son excepciones muy especiales y no la regla. Por lo tanto, la Iglesia Católica es la que lleva a la humanidad a la salvación, la creada por Jesús para eso. Y tenemos que proclamarla y ser proselitistas, tenemos que predicar el evangelio y conseguir que la humanidad se convierta al catolicismo, no a cualquier religión que da lo mismo, una religión universal. No, ellos quieren cambiar y quieren unir todas las religiones en una sola religión, alrededor de la iglesia, del caparazón de la Iglesia Católica. Para ellos todas las iglesias son iguales, todas llevan a Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Somos todas criaturas de Dios. Solo hay un hijo de Dios. Los demás, por el bautismo, somos hijos de Dios adoptivos. Por el bautismo. Este Papa dice que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Solamente los bautizados son hijos de Dios. Para ellos lo doctrinal no importa. Dejémoslo aparte. Hablemos solamente del amor y arreglemos el mundo. No es así. ¿Para qué vino entonces Jesús? ¿Para qué se sacrificó? ¿Para qué celebramos la Semana Santa? ¿Para qué hablamos de todo esto? ¿Para qué fundó? Jesús dice: nadie va al Padre sino por mí. Un segundo ejemplo, un último de los 9 que les prometimos dar para esto. Nosotros creemos que la iglesia está hecha para salvación y tiene que predicar el evangelio y tiene que hacer proselitismo. Está constituida para salvar almas y a través del proselitismo. Por lo tanto, no hay mayor amor que salvar almas. Hay que darle alimentos a la gente, todo eso, pero como consecuencia. Cuando yo me convierto, me viene el amor de Dios y busco ayudar a los demás para que estén bien y puedan conocer a Dios. La consecuencia de la salvación es hacer un mundo justo, pero no se puede un mundo justo sin convertirse. Eso es lo que queremos, pero tenemos que hacer proselitismo. Para terminar este último ejemplo, ellos quieren diferente. Ellos quieren unir la iglesia al mundo para solucionar problemas temporales, olvidarse de la trascendencia y olvidarse de la eternidad. Por lo tanto, este Papa dice que no hay que hacer proselitismo, no hay que convertir a nadie, que es ridículo, que es pecado hacer proselitismo. ¿Para qué entonces se fundó la iglesia? Y ha hecho durante 2000 años eso y ahora ya va a dejar de hacerlo, porque se va a unir con todas las iglesias en una iglesia universal para hacer un nuevo orden mundial completamente horizontal, como cualquier gobierno, como cualquier ONG. Y se dedica solamente a la ecología y a la justicia social, todo esto. Bueno, con esto se nos ha agotado el tiempo y por lo tanto tenemos que ya ver algunas conclusiones y algunas recomendaciones. Realmente todo esto lo podemos ver más a fondo en el Desingerberg Google, pueden acceder a ello 160 ejemplos mucho más de fondo que estos 9 ejemplos generales que di, ¿sí? Pero en general las conclusiones es que no hay nada nuevo bajo el sol.
Hemos estado desarrollando en estos 2 programas esta columna. Vamos a pasar a partir del próximo programa a ver el colapso mundial, cómo con estos 2 eventos se prepara la aparición del anticristo, ¿sí? Pero con esto sabemos que es el tema más importante, porque más grave que el que se hunda un continente es que se pierdan las almas de ese continente. Más que cualquier problema ecológico, problema de guerras, más que que aparezca el anticristo, más que cualquier cataclismo, estamos viendo que lo más grave es la perdición de las almas. La batalla de los últimos tiempos viene básicamente sobre este hecho. Qué bueno seguir compartiendo con ustedes. Ojalá tengamos tiempo de ampliar estos temas en unos programas futuros. Aquí es un brochazo nada más. Por lo pronto, seguiremos en contacto con ustedes. Nos gusta estar en contacto con ustedes. Seguiremos desarrollando este mapa que les hemos dado, que les hemos estado mandando, para que facilite el seguimiento de estos programas. Y seguimos insistiendo en que nos gusta estar en contacto con ustedes. Escríbanos a madredesperanza@hotmail.com para mandarles alguna información, darles más información de todo esto, especialmente el mapa que facilita ese cuadro. Y qué rico estar en contacto con ustedes. Teléfono personal 319-321-3269. Gracias por su televidencia, gracias por acompañarnos, por permitirnos tener el privilegio y el honor de servirles como apóstoles de los últimos tiempos.